Rusia gasta cantidades astronómicas de dinero en su guerra imperialista en Ucrania. Se puede afirmar que Putin inició una carrera armamentista. 20 que decidirá el destino del continente europeo. Sin embargo, ¿podrá Rusia mantener el ritmo de gasto? La gran duda de los observadores es si el gasto militar llevará a Rusia a la ruina, como sucedió con la Unión Soviética. Es ampliamente reconocido que el colapso de la Unión Soviética se debió en parte a su alto gasto en defensa. El gasto militar creció durante la presidencia de Reagan, especialmente con la Iniciativa de Defensa Estratégica. Los presupuestos habían estado aumentando desde principios de la década de 1970. Sin embargo, era difícil encontrar cifras específicas porque diferentes ministerios del gobierno las reportaban de manera poco clara. Las estimaciones indicaban que el gasto militar representaba entre el 10 y el 20% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, estaba claro que el ejército requería mucho dinero. Incluso cuando la economía estaba en dificultades, este enfoque en el ejército también apartó el talento necesario de posibles reformas económicas bajo Gorbachov. En vez de promover cambios de mercado, los innovadores y emprendedores fueron orientados a la defensa. En 1982, Leonid Brezhnev dio un discurso encendido sobre la carrera armamentista contra Estados Unidos. Cito: "Quedarse rezagados en esta competencia es inadmisible. Esperamos que nuestros científicos, diseñadores, ingenieros y técnicos hagan todo lo posible para resolver con éxito todas las tareas relacionadas con esto. El país no escatimará nada para mantener a las Fuerzas Armadas al nivel y darles las armas y equipos militares más avanzados". Fin de la cita. Sin embargo, el presupuesto militar soviético era uno de los secretos mejor guardados de la Unión Soviética. Uno solo puede imaginar hasta dónde llegó la propaganda de la Unión Soviética para ocultar la cifra real. A medida que el país aparentemente se volvía más transparente, el mundo podía tener una mejor idea de cuánto gastaban los soviéticos en defensa o defensa, porque en realidad era ofensiva con fines ofensivos. En 1989, la Unión Soviética reveló uno de sus secretos mejor guardados, el verdadero tamaño de su presupuesto militar, que durante mucho tiempo fue motivo de especulación entre analistas occidentales. Documentos recién descubiertos de los archivos Hoover destacan el conflicto interno entre los líderes soviéticos sobre si mantener el secreto era beneficioso para los intereses nacionales o perjudicial para su credibilidad. Oficialmente, se afirmaba que el presupuesto de defensa de 1980 representaba menos del 3% del Producto Interno Bruto del país, una cifra destinada a tranquilizar, pero que tanto en el país como en el extranjero se consideraba absurdamente baja. Las estimaciones presupuestarias variaban mucho. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo lo estimó en 487.000 millones de rublos, casi 3 veces la cifra oficial. La Agencia de Inteligencia de Defensa sugirió que podría ser de hasta 107.000 millones de rublos. Solo unas cuantas personas seleccionadas estaban al tanto del presupuesto real. Los informes indican que quizás solo 2 o 4 personas podrían haberlo sabido, posiblemente incluyendo a Gorbachov, el secretario general, primer ministro, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor. Algunos incluso afirmaron que nadie entendía realmente la magnitud del gasto en defensa. En 1986, Gorbachov buscaba mostrar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como firme pero no agresiva. Aún así, el presupuesto oficialmente publicado, sospechosamente bajo, dañó su credibilidad, especialmente a la luz del secretismo que rodeó el incidente de Chernóbil. En respuesta, una resolución del Comité Central pidió una mayor transparencia militar, lo que llevó a la creación del grupo de trabajo del Buró Bolit. Detractores como el mariscal Akromeyev argumentaron que revelar las cifras reales podría desenmascarar un farol, erosionar la confianza, complicar la venta de armas y hacer necesarias comparaciones económicas incómodas. Bueno, en realidad, para mediados de los años 80, la economía y el ejército de la Unión Soviética estaban en un punto tan bajo, tan deteriorados que no podían arriesgarse a que Occidente supiera hasta qué punto realmente se habían deteriorado. Luego, las propuestas intentaban mostrar una cifra creíble de 20.000 millones de rublos, comparable al gasto en defensa occidental per cápita o como porcentaje del Producto Interno Bruto.
Después de algunos retrasos, Gorbachev anunció un presupuesto de defensa revisado de 773 mil millones de rublos en 1989, que luego se redujo a 71 mil millones en 1990. Persistieron dudas. Los analistas de la CIA proyectaron que el gasto real podría oscilar entre 130 y 160 mil millones de rublos, lo que indica que las cifras publicadas eran más un esfuerzo por aproximarse que una representación completa. En comparación, el presupuesto militar de Estados Unidos que se comparte hoy representa apenas el 34% del Producto Interno Bruto. Para los contratos históricos en la década de 1980, cada superpotencia gastaba alrededor de 300 mil millones de dólares estadounidenses al año en esfuerzos militares. Esto equivale al 67% del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos y más del 15% para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No hace falta decir que la militarización de ese calibre afectó gravemente a la economía soviética. El énfasis en la producción militar llevó a varias consecuencias económicas. En primer lugar, causó desequilibrios en la forma en que se distribuían los recursos en toda la economía. Las principales industrias se enfocaron en fabricar equipo militar. Las tradiciones soviéticas suelen descuidar la producción de bienes de consumo. Este cambio resultó en escasez continua y un creciente descontento entre la población. El gobierno priorizó la creación de tanques, aviones y armamento, impulsado por su objetivo ideológico de establecer a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como una superpotencia global. Además, la carga financiera de mantener un complejo militar industrial puso una presión significativa sobre la economía soviética, especialmente durante los periodos de estancamiento económico. Una gran parte del Producto Interno Bruto soviético se destinaba al gasto militar, lo que generaba dificultades para satisfacer las demandas civiles. Esto evidenció una contradicción central en el sistema económico soviético. Las zonas urbanas suelen enfrentar escasez, generando descontento público y un mercado negro impulsado por consumidores. ¿Todo eso te suena familiar? Bueno, todo eso está ocurriendo ahora mismo en Rusia bajo Vladimir Putin, especialmente en los últimos 3 años. Esta es la carrera armamentista, 20. Hoy, la Federación Rusa, bajo su gobernante inamovible Vladimir Putin, hace lo mismo. Rusia, desde 2014, ha estado aumentando su gasto militar como loca. En el año 2000, el gasto del ejército ruso era muy modesto, solo 9 mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, con el paso del tiempo, Putin se fue aclimatando a la política rusa, sometió a los medios de comunicación y persiguió a la oposición. Sin oposición, comenzó a aumentar el gasto militar. En 2014 las cifras aumentaron a 84 mil millones de dólares, casi 10 veces más en 14 años. Después de febrero de 2022, con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, el gasto militar volvió a dispararse. Rusia planea destinar 132 billones de rublos o 1.679 mil millones de dólares para esfuerzos militares y 345 billones de rublos o 439 mil millones de dólares para seguridad interna este año. Como ya te habrás imaginado, esto aún no es el límite. Un senador del Consejo de la Federación de Rusia ha propuesto recortes significativos en el gasto federal para aumentar la financiación de la guerra en Ucrania y la seguridad nacional. Voy a traducirlo al idioma humano. Esto significa que un senador, un alto funcionario ruso, propone: tomemos dinero de las áreas civiles y de los civiles y pongámoslo en el complejo militar industrial. ¿Tienen experiencia directa con eso en los 70, 80 y principios de los 90? Perdieron la carrera armamentista y ahora quieren repetirlo. Volverán a perder. Anatoly Artemonov, presidente del Comité de Presupuesto y Mercados Financieros, sugirió reasignar hasta 2 billones de rublos anualmente para gastos militares. Esto ya compromete el 40% del presupuesto nacional, la cifra más alta desde la era soviética. Los recortes, que se esperan hasta 2028, estarían dirigidos a gastos ineficientes, como ciertos subsidios y financiamiento para activos no esenciales como los clubes de fútbol. La militarización de la Rusia actual ha sido un proceso largo. El colapso de la Unión Soviética dejó a Rusia políticamente y económicamente inestable. Pero Moscú no se veía a sí misma como derrotada.
En cambio, veía la era soviética de Gorbachov como un periodo de traición, especialmente en lo que respecta a la expansión de la OTAN y las promesas incumplidas de integración económica con Occidente. Esto afecta especialmente a mi país y a la política en general, porque los rusos ven la era de Gorbachov, la glasnost y la perestroika como un error, y la expansión de la OTAN hacia el este, hasta Estonia y mi país, fue un error. Además, aunque fue nuestra propia voluntad la que lo causó, estas percepciones moldearon las políticas de seguridad rusas y motivaron la modernización de sus fuerzas armadas, que se habían degradado gravemente durante los años 90. Si bien la modernización implicó adquirir nuevas capacidades, a menudo se centró en actualizar sistemas heredados o en implementar programas concebidos décadas antes. En los años 90, las fuerzas convencionales rusas tuvieron dificultades con la financiación, la reducción de personal y la obsolescencia del equipo. Sin embargo, las fuerzas nucleares se mantuvieron relativamente bien financiadas para conservar la disuasión estratégica. Los sistemas de misiles basados en tierra fueron modernizados y comenzaron a desarrollarse sistemas novedosos como misiles de crucero propulsados por energía nuclear y vehículos planeadores hipersónicos. Las fuerzas terrestres se reestructuraron, destacando unidades de alta disponibilidad y fuerzas especiales. La modernización del equipo incluyó tanques mejorados, misiles de artillería y vehículos aéreos no tripulados, lo que mejoró la precisión operativa. La Marina y las fuerzas aeroespaciales obtuvieron resultados mixtos. La Marina mantuvo una capacidad modesta de proyección de poder, enfatizando la defensa y la resistencia basada en submarinos. El ejemplo más famoso de esto sería el almirante Kuznetsov, el único portaaviones ruso, que ya es todo un veterano. Ha estado en reparaciones desde hace una eternidad. En casi 50 años de servicio, la mayoría del tiempo estuvo en dique seco por reparaciones. Tan pronto como Regresa a la frontera, ocurre algo y debe volver a casa. Las fuerzas aéreas se beneficiaron de la inversión en aviones polivalentes, bombarderos modernizados y la introducción de sistemas digitales de mando y control. Las reformas del nuevo enfoque de 2008, respaldadas por el liderazgo político y una financiación adecuada, reorganizaron las estructuras de mando. Se hizo hincapié en la profesionalización y se sentaron las bases para operaciones conjuntas en red. En la década de 2010, Moscú tenía fuerzas armadas más profesionales, avanzadas y capaces, lo que le permitió proyectar poder regional y globalmente, incluso mientras las limitaciones económicas siguen determinando el ritmo y el alcance de la modernización. Sin embargo, la industria militar, a pesar de la enorme financiación, tiene problemas serios. El Complejo Industrial Militar de Rusia, o el OPECK, está teniendo dificultades debido a las sanciones internacionales y las demandas continuas de la guerra. Incluso con un alto gasto militar, el OPK tiene dificultades para producir sistemas nuevos y avanzados. Principalmente utiliza diseños soviéticos antiguos, hace mejoras limitadas y depende de proveedores externos para piezas esenciales. Los esfuerzos por producir todo de manera nacional han fracasado, lo que ha llevado a productos más simples, menor calidad y estancamiento en investigación y desarrollo. Aunque la Organización de Países Exportadores de Petróleo rusa puede producir lo suficiente para apoyar su guerra en Ucrania por ahora, no puede mantenerse al nivel de las tecnologías avanzadas de los países occidentales o de China. Desde que comenzaron las sanciones en 2014 y la invasión de 2022, el OPK no ha mejorado significativamente su tecnología. Aunque se ha adaptado para satisfacer las necesidades actuales, la calidad del equipo ha disminuido y la maquinaria de alta calidad ha sido reemplazada por versiones de menor calidad. Ahora se prioriza reacondicionar equipo soviético antiguo y fabricar sistemas más simples y fáciles de producir. Los desafíos clave para el OPK son cadenas de producción saturadas, escasez de trabajadores calificados y poca innovación tecnológica. A pesar de estos problemas, Rusia aún puede mantener capacidades militares y científicas básicas para suministrar armas y modernizar su equipo a través de iniciativas como el Programa Estatal de Armamento 2025-2034. Las importaciones de China, Irán y Corea del Norte siguen siendo esenciales, mostrando la dependencia continua de Rusia de proveedores extranjeros. Las sanciones occidentales son clave para debilitar al OPK. A corto plazo limita la capacidad de Rusia para combatir y a largo plazo reduce su posibilidad de competir con la OTAN y China.
Las medidas clave son controles de exportación más estrictos, cerrar vías para evadir sanciones y alentar a trabajadores calificados e innovadores a irse. Aunque Rusia podría seguir gastando mucho en defensa a corto plazo, cualquier relajación de las sanciones podría acelerar la modernización militar, permitiendo al Kremlin comprar más y reducir las pérdidas en combate. Al final, es probable que el OPK se estanque o decline, produciendo solo sistemas básicos que no pueden competir con oponentes más avanzados. Al apuntar a los sectores militares y civiles vinculados de Rusia, Occidente puede dificultar que Rusia compita. A largo plazo se limita su capacidad para desafiar a las fuerzas occidentales y de la OTAN, aunque todavía permite conflictos de baja intensidad. Como en una historia clásica soviética, el gasto militar de Rusia hoy en día está lleno de mentiras. En junio, Putin anunció que reducirá el gasto militar en los próximos 3 años, ante advertencias de una recesión. Esto sigue a declaraciones de funcionarios como Maxim Reshetnikov, que señalan que el crecimiento económico en tiempos de guerra se desacelera por el agotamiento de recursos. Aunque se proyecta un alza del Producto Interno Bruto del 43% en 2024, la inflación sigue alta por las sanciones. El crecimiento salarial ha alcanzado su nivel más alto en 16 años debido a la escasez de mano de obra causada por el alistamiento militar. La Escuela Superior de Economía predice un déficit de 26 millones de trabajadores para finales de 2024, lo que llevó al Kremlin a ofrecer incentivos para atraer reclutas. Mientras que el gasto estatal en defensa ha apoyado al complejo militar industrial, las industrias privadas luchan con el aumento de los costos y la deuda, lo que genera preocupaciones sobre una posible crisis bancaria. Además, la reintegración de casi 140.000 soldados que regresan plantea más desafíos económicos. Putin cuestionó la validez de los informes sobre el declive económico y criticó las prioridades de gasto de la OTAN. Mencionó que la reducción planeada en el gasto de defensa es una respuesta medida a las presiones económicas, mientras se intenta mantener la preparación militar. En 1989, Mikhail Gorbachev reveló por primera vez el presupuesto militar soviético. Reveló 119.000 millones de dólares en gastos de defensa, mucho más alto que las cifras anteriores. Planeaba reducir su presupuesto en un 14% durante 2 años, reasignando más de 16.000 millones de dólares para mejorar el nivel de vida, como bienes de consumo y bienestar social, citando la reducción de tensiones internacionales y el control de armas como justificaciones. Mientras Gorbachev buscaba mayor supervisión legislativa con el Congreso de los Diputados del Pueblo, analistas occidentales eran escépticos y creían que el gasto real estaba subreportado. Entonces, ¿por qué deberíamos creerle a Putin ahora? Solo ha aumentado el presupuesto militar y mentido sobre las intenciones imperialistas de Rusia. Rusia planea gastar alrededor de 11 billones de dólares en fortalecer su ejército durante los próximos 11 años para prepararse para una posible guerra a gran escala. Y sí, no me equivoqué aquí, 11 billones de dólares. Kirilo Budanov, jefe de inteligencia militar de Ucrania, afirmó: "Este es el programa de armamento más ambicioso que Rusia ha iniciado desde el fin de la Unión Soviética. El país está modernizando completamente su política, economía y sociedad para apoyar este fortalecimiento militar". Para apoyar este esfuerzo, Rusia ha creado 2 nuevos distritos militares, Moscú y Leningrado, y planea formar más divisiones y unidades militares. Budanov señaló que Rusia no solo busca dominar la región, sino también cambiar el orden mundial. También advirtió que Rusia está utilizando tácticas de guerra híbrida en el extranjero, como ciberataques y campañas de desinformación dirigidas a debilitar las democracias. Mientras Occidente advierte sobre la fuerza militar rusa, Budanov dijo que el jefe de inteligencia alemán señaló posibles ataques a la OTAN en 2030. A pesar de lo que dicen Putin y los propagandistas rusos sobre el poderío de Rusia, ya vemos efectos graves en la economía rusa. En el Foro Económico de San Petersburgo en junio, el ministro de Finanzas de Rusia, el ministro de Economía y la gobernadora del Banco Central discutieron el futuro económico del país. En medio del aumento de temores sobre una recesión, el ministro de Economía Maxim Reshetnikov admitió que Rusia probablemente enfrenta una desaceleración. Esta situación es resultado de un enfoque en el gasto militar en lugar del crecimiento económico. Aunque los altos precios de materias primas y el apoyo de China, Turquía y Emiratos Árabes dieron alivio temporal, la economía rusa sigue teniendo dificultades. ¿Por qué?
por las sanciones, el aislamiento global y la prioridad que se le da a la producción militar sobre los cambios económicos necesarios. Desde febrero de 2022, la economía rusa primero cayó, pero luego creció por buenas condiciones comerciales y mayor inversión financiada con crédito. El Producto Interno Bruto creció un 41%, tanto en el 23 como en el 24. Como sabemos, esto es por el complejo militar industrial y los pagos ligados a la guerra. Sin embargo, a mediados del 23 aparecieron señales de una economía sobrecalentada, con un desempleo históricamente bajo, aumento de salarios e inflación. Esta situación llevó al Banco de Rusia a subir las tasas de interés al 21%, afectó sobre todo a los sectores no militares, mientras que defensa casi no cambió. A inicios de 2025, el crecimiento económico se desaceleró con una contracción del 0.6% en el primer trimestre, debido a la débil actividad en minería, comercio, bienes raíces y ocio. Las tasas de interés altas, escasez de mano de obra, problemas de suministro y baja de precios del petróleo causaron la desaceleración. En abril y mayo de 2025, Rusia enfrentó una crisis económica crítica. El déficit federal superó las reservas líquidas por mayor gasto militar y una caída del 12% en ingresos petroleros. Los gastos federales llegaron a 16 billones de rublos y el déficit se revisó a 379 billones. Se espera que el Producto Interno Bruto crezca más lento y la inflación supere el 10%, limitando los recortes de tasas de interés. El endeudamiento interno está restringido. Esta presión económica afecta a los esfuerzos militares, con una producción industrial estancada y desafíos en el reclutamiento. Las discusiones sobre el presupuesto federal de 2026 revelarán las prioridades entre el gasto militar y la estabilidad económica. En mayo de 2025, Rusia tenía un déficit federal de 34 billones de rublos. Esto casi ha agotado los activos líquidos del Fondo Nacional de Bienestar y ha obligado al gobierno a depender de préstamos internos. En conclusión, Rusia ha estado gastando fondos colosales en su ejército. El declive económico es innegable, ya que el crecimiento económico está completamente impulsado por la industria militar. Sin embargo, al igual que la Unión Soviética, Rusia no podrá mentir para escapar de su destino. Amigos, gracias por ver este análisis. Si les gusta, únanse al canal, ya que los análisis en profundidad están antes para miembros que para otros. Suscríbanse a la membresía del canal en YouTube 1 o 2 semanas antes. Es muy barato. Hasta mi próximo video, amigos. Slava Ukraini y adiós.